Claro. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se cumplieron 100 días de gobierno de Javier Milei, que por un lado en una reunión de gabinete en Casa Rosada buscó despejar las versiones de distanciamiento o diferencias con Victoria Villarruel, con una foto donde directamente parecen los mejores amigos de toda la vida, de espalda los dos abrazados, mostrando unidad. Pero bueno, es una decisión política, en todo caso, no profundizar el enfrentamiento con Victoria Villarruel, que venía en un creyendo, ¿no? Desde que la apartaron de la decisión de quienes iban a estar al frente de las carteras de defensa y seguridad, que eran un poco el ámbito donde ella se suponía que iba a ser la principal asesora de Javier Milei, y terminan ahí Patricia Bullrich y Petri. Bueno, a partir de ahí empezaron una serie de distanciamientos hasta que ella decide tratar el tema del DNU, que fracasa en el Senado, saca el comunicado de la presidencia diciendo que era una decisión inoportuna e inconsulta, y después Milei elige decir que eso en realidad iba dirigido a los senadores de la oposición y que votaron en contra del decreto, y no de Victoria Villarruel, con quien se mostró públicamente reconciliado en esta foto que difundió ayer la Presidencia de la Nación. Y también en el día de ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, hacía un balance de estos 100 días de gobierno de la siguiente manera. En todos los gobiernos se ha tomado los primeros 100 días como una referencia o como un punto donde se mira qué es lo que se hizo y qué es lo que por supuesto hay por delante. Y todos, sin distinción, todos los gobiernos, al menos hasta el del presidente Milei, han sido acompañados en los primeros días de gestión por la política, acompañando las reformas que cada presidente proponía. Por supuesto que el caso del presidente Milei es un caso de estudio y es un caso atípico en esto. Caso atípico, planteando que no se le han dado las reformas, porque en estos 100 días cayó la ley ómnibus, su tratamiento en diputados, y después el Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia, que igual rige porque debería rechazarlo también la Cámara de Diputados. Lo que pasa que también es extremadamente atípico, cosa que nunca pone en el análisis desde el gobierno, el hecho de que un gobierno que asume con una frágil representación en el Congreso, muy frágil, decida meter 300 leyes, modificaciones en un único decreto de necesidad y urgencia, modificando cuestiones básicas o muy fundamentales de lo que tiene que ver con las cuestiones laborales, todo el sistema del régimen financiero, todo lo que tiene que ver con la ley de alquileres, una enormidad de cuestiones que Milei puso en un único decreto. Y la ley base con 800 artículos, pretendiendo además también privatizar de golpe o poner en disponibilidad todas las empresas y pidiendo una emergencia para poder gobernar por decreto por 2 años en todos los ámbitos. Dada la ambición de la agenda legislativa que plantea Javier Milei, bueno, y con la debilidad que tenía en el Congreso, eso también es atípico. No solamente el hecho que no le hayan dado las herramientas que pedía, sino que pidió herramientas muy extraordinarias. Aún para un presidente que tuviese mucho poder y mayorías en el Congreso, lo que le fue a pedir es extraordinario. Ahora moderó aparentemente el pedido en esta negociación abierta con los gobernadores, Javier Milei, esperando pasar el trance, sobre todo de estos meses, donde lo que plantea el gobierno es que es lo peor en términos de pérdida de poder adquisitivo, caída de la actividad. Escuchen cómo evaluaba en el otro extremo Juan Grabois estos 100 días de gobierno. Bueno, el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados en 100 días supera el 20 y pico %. Si uno ve todos los sectores laborales, todos los que viven de su laburo, en la informalidad, en la economía popular, en el sector privado, en el sector público, todos sufrieron una merma de su poder adquisitivo que no baja del 20%. Es decir, lo que Macri hizo en 4 años, este hombre lo hizo en 100 días. Este proyecto. Bien, ahora, ¿cómo sostiene sus niveles de popularidad? No crecen, normalmente los presidentes en los primeros meses llegan hasta un 70, Javier Milei no, según las distintas encuestas, no llega a crecer mucho más arriba del 50 y pico %, es decir, la propia, más o menos en línea con la base electoral que lo lleva a la presidencia, pero que lo sigue sosteniendo. Y la pregunta ahí, hay un título hoy que me gusta mucho en Clarín, porque coincido, de una nota de Eduardo Van der Koy que dice: el éxito de vender por goteo la ruinosa herencia kirchnerista.
Cuando Macri asume, los primeros 2 años, hizo mucho foco en la agenda de la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, con mucha ayuda de algunos jueces federales que se lanzaron a la casa de, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento con Claudio Bonadío. Entonces era el bombardeo permanente de las causas de corrupción. Milei había dicho que él no tenía interés en revisar la corrupción para atrás. De hecho, no es Cristina Kirchner su foco, sino el Estado que hereda del kirchnerismo. Entonces, todos los días plantean irregularidades y sobre todo lo que plantean son sectores sobredimensionados, ¿no? El cierre del Ministerio de la Mujer, el cierre del INADI, el cierre de TELAM, ahora 900 personas que significan despidos por el cierre de la Secretaría de Agricultura Familiar, otro anuncio de ayer. Esto mezclado con denuncias que dejan trascender a través de distintos medios afines acerca de irregularidades en las compras, etcétera. Este es un poco el goteo permanente de plantear que lo que había era un verdadero despilfarro, donde los despidos del Estado Nacional se vuelven en realidad un mérito para el gobierno en términos de cómo lo vende, que es permanentemente con la idea de que había un despilfarro fenomenal, que yo creo que efectivamente había crecido un Estado enorme y muy poco eficiente, sobre todo en términos de lo que ese Estado estaba dando. Claro que ahora estamos en el otro extremo, con un presidente que cree que el Estado ni siquiera debe existir y que no hay ningún servicio más o menos útil que pueda prestar. Hablábamos el otro día con una de las científicas argentinas más reconocidas en el mundo, la doctora Chan, que dirige un instituto de biotecnología con una semilla resistente que desarrolló una patente, con una semilla de trigo resistente a la sequía, un desarrollo muy importante, y ella lo que planteaba, porque ahora vencen una cantidad de contratos, no los anuales que se hacían a diciembre, que ya cayeron, sino que hay 70.000 contratos del Estado de una modalidad que se te debería renovar a partir de marzo, de gente que por ahí está hace muchísimos años, pero que no ingresó a planta permanente, y ella decía que sin esa gente, que son las que están revisando ahora, no va a poder ni siquiera mantener funcionando el instituto que depende de la estructura del CONICET, con el cual ese barrido ahora ATE están alertas, están viendo qué va a pasar. Supuestamente cada una de las divisiones del Estado está observando a todas las personas, 70.000 en total, que están en ese rubro, bajo esa modalidad de contratación para decir quiénes se mantienen dentro del Estado. Pero la verdad es que es un poco, si la Argentina es la historia de un péndulo, de ir de una punta a la otra, de extremos bastante opuestos, no hemos tenido nunca un péndulo, digamos, tan extremo como el que estamos teniendo ahora del kirchnerismo a la gestión de Javier Milei en materia de gestión del Estado.